Tenemos en la línea telefónica a Mario Maldonado, él es especialista en temas económico-financieros y columnista del periódico El Universal. En un momentito más estaremos retomando esta comunicación con Mario Maldonado. Precisamente, Mario, ya te tenemos en la línea. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Celia, Brenda, ¿cómo están? Un saludo desde acá, desde Acapulco, en la Convención Nacional Bancaria. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Sabemos que estás trabajando. No te quitamos mucho tiempo para preguntarte, por supuesto, acudiendo a ti, tu opinión, tu análisis en esta primera convención bancaria del presidente Andrés Manuel López Obrador, que hay que decirlo, en un contexto bastante particular, luego de declarado el fin del neoliberalismo por parte del propio Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo ves? ¿Cómo está la situación por allá? Sí, una convención bancaria muy sui generis por lo que significa la llegada de un nuevo gobierno con tintes más de izquierda, incluso en materia económica. Como dices, lo ha manifestado el presidente López Obrador, que quiere cambiar el modelo económico, pasar de una economía basada en el neoliberalismo a una economía mixta, más enfocada a los temas sociales, a la economía social. Lo que eso sea que signifique, porque la verdad es que no sabemos a detalle qué es lo que planea hacer el presidente y su equipo económico financiero con la economía mexicana. Esa es la realidad. Creo que todavía no hay luces claras de lo que quiere hacer el presidente, pero hablando en el contexto de esta convención bancaria, para empezar, normalmente el presidente de la República solía inaugurar estos eventos, estas reuniones anuales de banqueros aquí en Acapulco. Pero ahora lo que está haciendo el Andrés Manuel López Obrador es que va a clausurarla hoy en unas horas, en unos minutos más bien, porque sí está por hacer esta clausura el presidente López Obrador. Le precedió ya en el micrófono el secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, quien dio un mensaje pues muy parecido al que dio su subsecretario de Hacienda ayer en el marco de esta convención, es decir, un mensaje de conciliación, un mensaje tratando de mandar señales de certidumbre, de certeza a la inversión privada, al sistema financiero. En esa misma línea, hoy dio su discurso Carlos Ursúa, habló de tratar de incrementar la inversión privada para desarrollar, para generar un motor de crecimiento para la economía nacional. Habló de que el sistema financiero es un pilar muy importante para lograr el crecimiento económico del 4%, que es el anhelo y la promesa del nuevo gobierno hacia mediados de la administración. Y le tocará el turno al presidente. Creo que como ingrediente interesante es que el año anterior que asistieron los candidatos a la presidencia de la República, el Andrés Manuel López Obrador, si bien en su discurso fue más bien moderado, más bien equilibrado hacia el final, terminó con esta frase que yo creo que muchos recordamos con respecto a que se podría desatar o soltar al tigre si sus contrincantes intentaban hacerle alguna suerte de fraude electoral, y esa frase incluso la retomó y de alguna manera el presidente saliente de la Asociación de Bancos de México, Marcos Martínez, quien hizo alusión al inicio de su presentación a este asunto del tigre, hablando de lo que le dejaría al nuevo presidente de la OMX, de quien le va a tomar o rendir protesta a Andrés Manuel López Obrador. Se trata de Luis Niño de Rivera, quien va a encabezar esta asociación en los próximos años. Y hizo ahí un poco el chiste retomando esta frase de Andrés Manuel López Obrador del año pasado. Pero será interesante ver qué es lo que dice el presidente con respecto al sistema financiero. Un tema que no se tocó finalmente, que se creía que se iba a anunciar aquí, es este nuevo acuerdo para tratar de regular las comisiones bancarias. El año pasado a finales la presentó el senador Ricardo Monreal. Finalmente hubo mesas de discusión, de acuerdo, y se creía que en esta convención iba a anunciarse cuáles fueron los acuerdos, al menos en principio de esta de cómo se van a trabajar las comisiones bancarias, a trabajar para aumentar la competencia, y que en ese sentido las comisiones bancarias pudieran reducirse, pudieran modificarse, pero no será el caso, no se van a hacer anuncios de este tipo. Seguramente los veremos más adelante. Yo creo que no se hicieron justamente porque es un tema agridulce para el sector financiero. Por supuesto que los bancos no quieren una regulación para sus comisiones bancarias, pero Hacienda sí entregó ya al Senado una propuesta para regular y modificar el marco legal, que era algo que el presidente había prometido que no se iba a hacer. Le prometió a los banqueros que no iba a cambiar el marco jurídico, el marco legal
del sistema financiero, finalmente sí se hará. Yo creo que será pues una regulación muy laxa, no va a afectarles mucho a sus comisiones, pero sí vendrá un anuncio más adelante, no en este marco de la convención bancaria aquí en Acapulco. Muy bien, y sobre todo, Mario, pues hay que esperar cómo lo dice o el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero como lo adelantaba esta mañana sobre, ya lo mencionabas, pero fuera de los monopolios, dice hay que hacer más apertura al libre mercado, que no haya monopolios. ¿Cómo tú consideras que reciben pues los banqueros este discurso? Y también se puede traducir a los hechos, por supuesto. Sí, el discurso seguramente irá en línea de lo que comentó ayer Adalberto Palma, quien también se presentó por primera vez públicamente en una convención. Él es el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, digamos que el regulador de todo el sistema financiero. Él habló mucho de esta banca popular, de esta banca social, que tiene como objetivo principal pues llevar los servicios financieros a las zonas más marginadas del país, es decir, aumentar esta inclusión financiera lo más posible en el país y llevarle estos servicios a quienes menos tienen, que son normalmente quienes no tienen acceso a una tarjeta de crédito o a los servicios financieros en general. Y también Adalberto Palma habló sobre pues las regulaciones que se tienen que hacer en este sector. Él sí dijo que es un sector muy concentrado, es decir, que está en manos de muy pocos jugadores. Hablamos de 6 grandes grupos financieros que prácticamente pues se controlan el negocio aquí en México, y habló también de una regulación una regulación por nichos, es decir, por subsectores, es decir, no que sea una regulación homogénea para todos los bancos, seguramente pensando en no medir con el mismo rasero a los bancos de nicho, a los bancos pequeños o medianos, con el rasero con el que se mide a los grandes bancos. Entonces, sí van a venir cambios en cuanto a regulación, principalmente emanados. Yo me imagino que el Congreso sí de las leyes que rigen al sector financiero, pero también del propio regulador del sector, que es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Yo creo que Adalberto Palma ayer en su mensaje fue un poquito más duro, porque los banqueros sí acusaron recibo de lo que planea hacer esta comisión, pero Andrés Manuel López Obrador yo me imagino que tratará de ser más conciliador, es decir, no mandará estos mensajes de que va a haber cambios en el sector o nuevas regulaciones, sobre todo porque en días recientes se ha reunido el presidente con pues los ejecutivos más altos de los grandes grupos financieros. Se reunió hace poco con Ana Botín, por ejemplo, la presidenta del Consejo de Santander a nivel global, y también en esta semana con Michael Corbat, que es el presidente ejecutivo de Citigroup, quienes son los dueños de Banamex o de Citibanamex aquí en México. Y pues en estas reuniones se ha mantenido firme en esta promesa de no cambiarle las reglas del juego a los bancos, de no cambiarle el marco jurídico, y que yo creo que se va a mantener mucho en esa línea y en la línea pues de tratar de dinamizar el crecimiento económico de México, de alcanzar ese 4% tan anhelado de la nueva administración, y pues seguro les prometerá lo que ha venido prometiendo en materia económica, que es estabilidad, que es el mantener el superávit fiscal, el superávit primario, finanzas públicas sanas y demás. Yo creo que en esa tónica se va a mantener Andrés Manuel López Obrador en este mensaje a los bancos. Le pregunté, por ejemplo, yo hace unos momentos al presidente del Consejo Mexicano de Negocios, Antonio del Valle, qué esperaban del mensaje de Andrés Manuel López Obrador, y él pues dijo que seguramente un mensaje de certeza para la inversión, un mensaje conciliador con el sistema financiero, y le pregunté si no esperaban que se saliera del script y que de pronto lanzara algún comentario como el del tigre del año pasado, y me dijo que no, que eso sería definitivamente un error, y que pues no se espera un mensaje para nada contestatario del presidente o amenazador con respecto a la regulación. Se podría decir coloquialmente, Mario, pues llevan los temas planchados. A propósito de esto último, finalmente preguntarte, ¿se podría hablar, como en el caso de los empresarios, en este caso con los banqueros, de una pues luna de miel, y qué tan sólida podría ser, no? Sí, definitivamente creo que hoy por hoy sí hay una pues especie de luna de miel entre el sector financiero y el nuevo gobierno, sobre todo después de nueva cuenta de esta amenaza de tratar de regular sus comisiones bancarias, que son uno de sus principales negocios, de donde tienen los ingresos y utilidades.
después de esta iniciativa que presentó Ricardo Monreal en noviembre del año pasado, pues ha venido ya trabajando con todos los involucrados, Banco de México, Secretaría de Hacienda, la misma Conducef, que se encarga de defender a los usuarios de servicios financieros, y por supuesto que toda la banca comercial. Yo creo que han sido reuniones productivas, reuniones donde se han buscado llegar a acuerdos entre el sector para no afectarse pues los intereses de la banca. Yo creo que el gran reto será cómo hacer que conviva la banca, que siga siendo sana y que tenga utilidades y sea un negocio, y cómo convive esto con el proyecto del presidente, que es la inclusión financiera, que es decir, que quiere decir llevar más servicios financieros a los mexicanos que han estado tradicionalmente o históricamente marginados o relegados de este crecimiento de los bancos en México. Mario, pues como siempre te agradecemos mucho que compartas con nosotros esta reflexión, este análisis. Te dejamos trabajar allá hasta Acapulco, Guerrero, en esta convención, y pues si nos lo permites nos mantenemos en comunicación, en contacto, y por supuesto a espera de este mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador.